Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hacer una presentación sobre un caso clínico publicado en el New England Journal of Medicine sobre un paciente con pseudo hiperaldosteronismo por regaliz o como se conoce en inglés, licorice. Este es el caso clínico que vamos a presentar y vamos a tomar los datos más importantes para realizar esta presentación. Comenzamos con la atención prehospitalaria. Es un paciente que se encontraba hacia el mediodía en un restaurante de comida rápida. De repente presenta temblores en todo el cuerpo y pérdida del conocimiento. Los temblores cesaron rápidamente, pero él siguió sin responder. A los 4 minutos llegó el servicio de emergencias y se inició reanimación cardiopulmonar. Documentaron que el paciente tenía fibrilación ventricular, realizaron 4 descargas, administraron naloxona intravenosa, amiodarona y epinefrina. Después de estas maniobras iniciales, se recuperó el ritmo con una frecuencia de 40 latidos por minuto, un retorno del estado mental, lo cual fue transitorio porque volvió a ingresar en un ritmo de paro y se inició reanimación cardiopulmonar. Paciente ingresa al servicio de emergencia 30 minutos después del evento inicial. Se administra calcio, destroza, insulina, bicarbonato de sodio de forma intravenosa y aspirina por vía rectal. Se administra además vasopresina, norepinefrina, rocuronio y ketamina. Realizan intubación orotraqueal, inserción de una sonda nasogástrica, un catéter arterial a nivel femoral y un catéter venoso central. Después de las maniobras iniciales a nivel hospitalario, retornan la circulación espontánea, realizan un electrocardiograma, en el cual se identifica un ritmo idioventricular acelerado, un QRS ancho, la presencia de complejos ventriculares prematuros y la presencia de ondas U. A la valoración neurológica, el paciente estaba anisocórico con una pupila izquierda de 7 milímetros, derecha de 5 milímetros, un reflejo corneal ausente y no respuesta a estímulos nociceptivos. Realizaron un TAC de cráneo simple en el cual había una adecuada diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, sin evidencia de infarto, sin evidencia de hemorragia intracerebral o lesiones masivas. Después fue trasladado a la angiografía, donde se evidencia que el paciente tiene un previo a llevar a la angiografía, se le realiza una inserción de un dispositivo de asistencia ventricular y la conclusión es que tiene irregularidades luminales mínimas, hace un cateterismo izquierdo y derecho, donde se evidencia una presión de aurícula derecha de 13, presión capilar pulmonar en cuña 27 y presión telediastólica del ventrículo izquierdo de 30 milímetros de mercurio. En los laboratorios iniciales se evidencia que el paciente tiene un sodio normal, un cloro normal, sin embargo un potasio en 2, una hipocalemia severa, una creatinina elevada en 1,78, una glucosa elevada, un lactato francamente elevado y una troponina T elevada. Seguido después del resultado de estos laboratorios, indica reposición de cloruro de potasio tanto enteral como por vía intravenosa. El paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos luego de 3 horas de ingresar al hospital, donde se logra comunicación con los familiares, donde aportan información adicional. Dicen que el paciente no tenía antecedente de dolor en el pecho, no tenía idea, no síntomas de insuficiencia cardíaca o sugestivos de arritmia, no tenía en días previos fiebre, escalofrío, náuseas, vómito, diarrea y no había tenido contactos con enfermos. Manifestaban que tenía una dieta con deficiencia porque consumía varios paquetes de dulces al día y como hallazgo llamativo, 3 semanas antes al evento había cambiado el tipo de dulces. Dentro de los antecedentes, revelan que trabajó en construcción, tenía un consumo previo de heroína, una infección por hepatitis C no tratada, no consumía alcohol, pero sí tenía un consumo importante de cigarrillo, se había abstenido de opiáceos en los últimos 3 años y no había antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, respiratoria, renal, neurológica o endocrina. Durante la evolución se realizó un ecocardiograma transtorácico en el cual se veía un tamaño del ventrículo izquierdo normal con una evidencia de una disfunción ventricular grave y un dispositivo de asistencia ventricular en adecuada posición. Dentro del enfoque clínico de este paciente hay que comenzar por los hallazgos que se tienen y es un potasio disminuido. La regulación de potasio depende tanto de la digesta como una recirculación interna que depende del equilibrio ácido-base y del equilibrio iónico, la eliminación gastrointestinal y renal. Teniendo en cuenta este paciente, podemos ver que pues previo al ingreso podemos asegurar que estas dos podrían estar bien. No había historia de diarrea o vómito que pueda hacer pensar en una eliminación gastrointestinal, por lo cual nos enfocamos en las posibles causas de una pérdida de potasio a nivel renal.
Teniendo en cuenta esto, unas posibles causas es un exceso de mineralocorticoides, donde si interrogamos un probable hiperaldosteronismo hiperreninémico, dentro de las causas están una evidencia de tumores secretores de renina, estenosis de la arteria renal, disminución del volumen, insuficiencia cardíaca crónica, edema o ascitis, lo cual ninguna de estas condiciones está presente en este paciente. Siguiendo con la otra causa, un hiperaldosteronismo hiporreninémico, donde tampoco se había documentado una hiperplasia suprarrenal. Y por último, no había evidencia de tumores medulares o pituitarios suprarrenales que puedan generar un exceso de corticoides, por lo cual se sospechaba que el paciente estuviera consumiendo un compuesto exógeno que haya ocasionado la hipocalemia, dado que pues, hay diferentes compuestos como el cortisol, digitálicos, abiraterona, que es un compuesto utilizado para el cáncer de próstata, o el ácido glicirinético, el cual es derivado del regaliz, es un componente, el regaliz, que está ampliamente en la medicina herbaria o incluso dulces. Si vemos, todos estos compuestos tienen una estructura química muy similar a la aldosterona, por lo cual podría estar siendo dentro de la sospecha una pseudo hiperaldosteronismo. Dentro de la pérdida renal de potasio podemos enfocarla de dos formas, con pacientes con pérdida asociada a una presión arterial baja o normal, que dentro de las causas está el ácido titular renal, el uso diurético, la deficiencia de magnesio o síndromes específicos como el de Bartter y el de Jitterman. Teniendo en cuenta la clínica, lo que ha presentado el paciente y la información administrada, ninguna de estas condiciones es asociado a lo que presenta el paciente de forma súbita. Y lo otro es la pérdida renal de potasio asociada a hipertensión. Aunque el paciente ingresa en estado de choque, no conocemos sus estados de presión previo al ingreso. Dentro de estas causas está la estenosis de la arteria renal, el hiperaldosteronismo o el exceso de mineralocorticoides. Teniendo en cuenta esta causa que se descartó, pues nos quedan estas dos para realizar una búsqueda un poco más exhaustiva. Dentro de un dato adicional, dice que el paciente cambió recientemente en un caramelo que contiene regaliz. Si lo devolvemos a la historia, habían dicho que 3 semanas antes había cambiado el tipo de dulces. El regaliz, pues, es ampliamente utilizado desde el siglo XVIII para medicina herbaria, se utiliza como una adición en el té o también dentro de los dulces o caramelos, como lo quieran llamar. El regaliz, pues, se va a tiene unos componentes bioactivos que son ácido glicirrínico y vamos a hacer la explicación. Después de que el licorice o regaliz se absorbe a nivel intestinal, este va a generar una inhibición de esta enzima, que es la isoenzima tipo 2 11-beta-hidroxiestiroide deshidrogenasa, la cual va a facilitar el paso de cortisol a cortisona en el túbulo distal. La cortisona es un metabolito inactivo del cortisol. Sin embargo, al estar bloqueada, el exceso de cortisol va a estimular el receptor de mineralocorticoide, haciendo que se potencie la acción de la aldosterona, generando así su efecto, que va a ser la traslocación de los canales epiteliales de sodio, generando hipernatremia y una pérdida de potasio a nivel renal, que sería la hipocalemia. Además, hay un efecto contrarregulador a disminuir los niveles de renina y por lo tanto angiotensina 2. Esta hipernatremia va a generar hipervolemia, va a llevar a edema, a hipertensión, y la hipertensión diferentes complicaciones como la falla cardíaca, el stroke, la retinopatía, la falla renal, la arteriosclerosis, entre otros. En la pérdida a nivel renal de potasio, pues se considera en este caso clínico como la desencadenante de esa hipocalemia severa, de la arritmia ventricular y pues lo que llevó a el paro cardíaco. El licorice o el regaliz, como se conoce en español, pues también se ha asociado a un bloqueo a del nivel hepático de la 5-beta reductasa, una enzima encargada del metabolismo de la aldosterona, generando un aumento de los niveles de aldosterona, generando un estado de pseudo hiperaldosteronismo. Además, compuestos y sus compuestos bioactivos se han asociado a disminución de los niveles de óxido nítrico a nivel de los vasos sanguíneos y a
aumento de los niveles de endotelina 1, generando una mayor sensibilidad de los agentes vasopresores a nivel de las arterias, que va a generar rigidez vascular, aumento de la resistencia vasculares sistémicas y por último, pues hipertensión y todas las complicaciones que ya hablamos. Teniendo en cuenta esto, pues el diagnóstico final de este paciente es un pseudo hiperaldosteronismo que sugiere un consumo excesivo de regaliz complicado por un paro cardíaco asociado con fibrilación ventricular. Dentro del seguimiento, el paciente evolucionó con mala evolución, un escaso pronóstico neurológico, un deterioro progresivo de la función renal hasta llegar a la oliguria, se discutieron los objetivos de tratamiento asistencial con la familia, se direccionó hacia medidas paliativas y falleció 32 horas después de la presentación del evento. Quise realizar la presentación de este caso clínico, un caso clínico muy interesante, donde vemos que algunos compuestos que podemos generar, que al parecer no pueda tener unas complicaciones en la salud, más que generar hiperglicemia y las otras complicaciones, puede llevar a tener otros compuestos, como el Regaliz, que es un medicamento herbario que se utiliza desde hace muchos años por sus efectos protectores a nivel corporal, pero si hay un consumo en exceso, como en este paciente que consumía aproximadamente 3 paquetes de dulces que contenían regaliz al día, se puede generar un efecto negativo a nivel del sistema cardiovascular y pues en este caso ocasionando la muerte. Muy importante tener en cuenta esto como una causa de hipertensión secundaria. Y pues muchas gracias por su atención. Los invito a seguirme en las redes sociales y a compartir este video.